Onda Cero, Navarra. Continuamos en Pamplona en la Onda, en Onda Cero, dando paso ahora al espacio en el que cada 15 días la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, nos propone tratar distintos temas. Hoy continuamos la serie de programas dedicados al patrimonio que estamos llevando a cabo durante este curso, centrándonos en esta ocasión en el patrimonio inmaterial. Y es que mañana y el viernes se van a celebrar en Civicán las primeras jornadas de salvaguardia del patrimonio inmaterial organizadas por el Centro UNESCO de Navarra. Nos acompañan hoy en los estudios de Onda Cero Itziar Larraza, responsable de este centro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros David Mariez Currena, etnógrafo y además coordinador técnico del proyecto Punto de Encuentro del Patrimonio Inmaterial en Navarra, del que luego hablaremos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que hay que empezar por la definición, ¿no? ¿Por qué es esto del patrimonio inmaterial? Porque creo que incluso aparece reflejado en una ley que tenemos aquí, ¿no? En una ley foral. Contarme. Bueno, el concepto de patrimonio cultural inmaterial es algo que en sí puede parecer bastante ambiguo. Quien ha definido bien el concepto es la UNESCO y lo define como los usos, representaciones, expresiones y conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. En sí parece bastante ambiguo, pero se manifiesta en una serie de ámbitos que para todos nos van a parecer bastante cercanos, como pueden ser las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio inmaterial, las artes del espectáculo, música tradicional, la danza, el teatro, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza o las técnicas artesanales tradicionales. Ajá, más o menos así se restringe un poco el tema, ¿no? Porque en principio patrimonio inmaterial es el que no podemos tocar, ¿no? Eso es. Efectivamente, estamos muy acostumbrados a ver la UNESCO cuida el patrimonio material, ¿no? Pues se habla de un castillo, se habla de un palacio, se habla de un puente, de una iglesia, una catedral, todo eso es algo que se tiende a cuidar, conservar, tiene mucha antigüedad, mucho valor. Pero lo que no vemos, no tocamos, pues muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Entonces cuando la UNESCO suele decir que cuando se muere un abuelo en África, bueno, mueren cientos de años de patrimonio, ¿no? Y es cierto, porque ahí hay una mentalidad, unas creencias, unos conocimientos, una sabiduría que no está registrado y que también es un valor de la cultural del pueblo, ¿no? Claro. Pero bueno, no estamos acostumbrados a este término inmaterial, ¿no? Sí, es un tanto, o al menos por lo menos a quienes no estamos metidos en este asunto se nos antoja difícil de cuantificar y difícil también de recoger, ¿no? Sí, es complicado. De hecho, pues patrimonio material, como ha dicho Itziar, es muy amplio. Hay mucho campo y se ha trabajado muy poquito. Es algo muy reciente en cuanto a ha habido, de hecho, en Europa hay tanto material tangible, que hay tanta catedral, etcétera, que estamos muy retrasados en el trabajo del patrimonio inmaterial. No nos hemos preocupado de recuperar el otro, ¿no? Países como Brasil, Argentina, que no hay tanto, sí que se ha trabajado mucho esta materia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí también se está trabajando, ¿no? Y se empieza a recoger un trabajo lento, pero bueno, muy válido, casi casa por casa, hablando con gente mayor, hablando con artesanos, hablando con curanderos, hablando con especialistas de distintas técnicas tradicionales y bueno, pues grabándoles con una grabadora, con un vídeo, recogiendo testimonios y bueno, eso va a quedar de alguna forma, bueno, el día de mañana será un museo de lo que es el siglo XX que la gente del futuro podrá consultar y ver, ¿no? Un trabajo en cierta manera, David, complicado, ¿no? Porque por eso de tener que ir puerta a puerta y casi a contrarreloj. Sí, es frustrante, o sea, en ese sentido mi oficio es penoso. Este verano se me ha muerto también un molinero del pueblo al lado de mi mujer, un señor de Ubago, y ahora que estoy frustrado porque estaba deseando ir a hablar con él, no tuve oportunidad y la noticia fue ya fallecido. Y claro, el último molinero de todo el valle, que me hubiera contado maravillas. Claro. Pues hemos perdido ese valor.
Entonces, desde luego, es muy difícil, yo no puedo abarcar todo. Si realmente tampoco hay una concienciación desde fondos públicos para que haya investigadores, especialistas que trabajen en estos campos, pues, bueno, lo que con estas cosas la UNESCO también trata de concienciar es la divulgación de este asunto, para que nosotros en nuestra propia casa veamos, valoremos y reconozcamos lo que tenemos, ¿no? Las historias del abuelo, Las batallitas. A veces son batallitas, pero otras veces es lo que ha oído de sus bisabuelos. Es que realmente en las casas, cuando no había televisión ni radio, se contaban las cosas al color de la chimenea. Entonces se iban repitiendo historias que tienen un valor cultural muy significativo y explican muchas cosas. Entonces, claro, si no las recogemos, si no, aunque sea llamar a alguien, oye, tengo esto, esta persona sabe mucho, vamos a grabarla en casa, etcétera, etcétera, pues bueno, es una pena. Eso se Ahora, pierde. como ya casi no hablamos, ¿no? No hablamos. En casa. No, ponemos la televisión, que nos relaja más, ¿no? Es el medio de anticomunicación casi, ¿no? O de incomunicación, Así más es. que otra cosa. Pero bueno, es broma, ¿eh? Pero sí que es cierto que antes se hablaba más, ¿no? Es cierto, no había. En invierno, jolín, pues contarte una chimenea y contar historias, pues bueno, era la forma de... Y es cierto, y la gente mayor tiene una capacidad de transmitir y de contar cosas que a ti te cuentan una historia y luego tú la resumes en 2 segundos. La gente mayor te cuenta historias de 10 minutos, con pelos y señales. Con pelos y señales que la han oído, la han contado 1000 veces y es una capacidad. Nosotros hemos perdido esa capacidad de oralidad, ya no la tenemos. Ajá. Estáis poquitos estudiando este tema, ¿no? Bastante pocos. Llamamiento a la colaboración también, ¿no? Así es lo que digo. Todo el mundo que tenga ganas, iniciativa, y muchas veces te llaman, oye, en mi pueblo hay tal, en mi pueblo hay cual. Pues adelante. No se trata de solo de llamar a investigadores, universidades y demás, sino que bueno, que haya colectivos culturales que pierdan su tiempo y le echen ganas y bueno, pues nosotros les daremos las pautas, lo que haga falta, pero se puede hacer un trabajo muy majo y además es un trabajo muy agradecido, porque lo que recoges en un pueblo, luego lo pones en un día de fiestas, en un local, oye, es una maravilla. La gente empieza a recordar, yo también lo he oído, a mí me suena, esta canción la cantaba de niños, es bueno. La gente mayor cuando la entrevistas, aunque al principio dice, ¿para qué quieres saber eso? Si eso no vale para nada, esas cosas, no le dan importancia, claro. Pero luego cuando ven que alguien las valora, bueno, se sienten, vamos, los reyes de la fiesta. Y encantados de que alguien les esté ahí sacando, ¿no? Y tirando de la lengua un poquito y recordar sus hacen tiempos hacen el esfuerzo de recordar, de contarte. Eso. A veces además sorprende, ¿no? Lo bien que lo recuerdan, que recuerdan cosas de hace 60, 70 años, ¿no? Parece con una claridad que tú ahora te pones a pensar en cosas de hace 5 años y no te acuerdas, ¿no? No, es cierto lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, jolín, a mí me sorprendió. Pues en el año 36 en primavera vino tal y hicimos esto, jolín, pero si yo no me acuerdo de lo que he hecho ayer. Pero eso es lo que decíamos, ¿no? El ritmo actual de la sociedad, ¿no? Pues al final, bueno, trabajas 1000 horas, vives atacado y no tienes concienciación de nada, ¿no? Vives un poco... Sin embargo, la gente mayor, pues bueno, le da mucha importancia a lo suyo, a los ciclos agrícolas, a las fiestas del calendario cristiano, etcétera. Entonces lo tienen muy claro y eso, y les da mucha pena también que se pierdan esas cosas. La verdad es que por un lado es ley de vida también, y surgen cosas nuevas y como veníamos comentando, pues se crean canciones nuevas en los campos de fútbol, en los Sanfermines y demás. Todo eso también es patrimonio inmaterial, es patrimonio oral y actual y hay que rescatarlo y guardarlo y analizarlo para el futuro, para que se sepa lo que se cantaba en el 2007 en Pamplona. Claro, pero de eso no hay conciencia, ¿verdad? O sea, es difícil que ahora nos digamos, no, pues venga, vamos a guardar esto, que era una canción que se canta ahí en el Reino de Navarra, pero bueno, quién sabe, ¿no? Dentro de muchos años. Exactamente, porque luego muchas veces los libros de historia te explican datos concretos, batallas, reyes y demás, pero no te hablan de cómo se vivía, ¿no? Y un reflejo es una canción de Picadillo que habla de la Barcina, pues te dice que aquí hay una situación concreta, no lo que dice las hemerotecas ni los libros de historia, sino que bueno, pues en la calle se vivía de otra manera, ¿no? Y eso es cierto. Y por eso estamos trabajando desde la UNESCO, pues en este asunto. Se está creando esta página Punto de Encuentro, se van a celebrar estas jornadas en Pamplona esta semana y bueno, pues es una labor de investigación, de divulgación y de concienciamiento de la sociedad en general. Una labor penosa, que decía David, esa de ir puerta por puerta casi, supongo que también muy gratificante. Muy penosa. Lo decía penosa por eso, porque no llegas a todo. Porque no, por el tema de ir contrarreloj, ¿no? Pero en el fondo muy bonita también. Preciosa. Lo que yo no sé es cómo se decide o de qué manera se puede discernir qué es o qué forma realmente parte de ese patrimonio inmaterial. No sé, porque recuerdos podemos tener muchos, ¿no? O pueden estas personas mayores tener muchos, pero ¿qué es realmente cuáles de ellos pueden formar parte de ese patrimonio inmaterial o cuáles no pueden tener valor? Hombre, valor tiene todo, realmente. Hay cosas que son fórmulas más cerradas. O sea, una canción que empieza y acaba es un ejemplo muy bonito. Pero cuando un señor te está explicando cómo se trabaja con los bueyes,
eso también te está explicando una técnica heredada, pero vamos, desde la prehistoria. Entonces te está dando una información, aunque te explique más o menos detalles, y es una información válida. Desde luego la UNESCO, pues en esa labor que es tan difícil de abarcar, lo que trata es esos conocimientos que están en peligro, ¿no?, de desaparecer. Pues igual que un idioma que habla poca gente, sí, igual que canciones que se están perdiendo porque esa fiesta no se celebra o ya no se juega en las calles o lo que sea. Entonces la UNESCO tiende a trabajar prioritariamente en lo que tiene un riesgo de desaparecer. Entonces eso es lo que se considera más válido para enfocar el esfuerzo. Pero bueno, lo que digo, todo. Incluso las canciones que tú cantabas de chiquita en la calle y jugabas a la comba, muchos de nuestros hijos ya no las van a conocer. No, porque ya no juegan en la calle, entre otras cosas. Efectivamente. Entonces eso ya es una cosa que hay que recoger. Sí, es cierto, sí, ¿ves? No, es que no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que tenemos. Itziar, la UNESCO sí que lleva unos años ya trabajando en esto, ¿no? Antes comentaba David que todos tenemos esa imagen de la UNESCO pues cuidando el patrimonio material, pero con este interés en el patrimonio inmaterial también hace años ya, ¿no? Sí, bueno, en 2003 comenzó una nueva etapa que se puede decir sobre el patrimonio inmaterial, que fue con la aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, siguiendo un poco lo que acaba de comentar David de la salvaguardia de aquel patrimonio que precisamente está en peligro. Se dio cuenta y reconoció pues que los procesos de mundialización, de globalización, estaban poniendo en grave riesgo de deterioro todo este patrimonio, este arte, estas técnicas, estas costumbres, y veía que también el patrimonio cultural inmaterial servía como unión entre pueblos y como símbolo de la diversidad que existe en nuestro planeta. Entonces, a raíz de eso se aprobó esta convención en pro de la salvaguardia, en la que establece una serie de directrices, en la que define qué es el patrimonio inmaterial, da una serie de directrices de cara a los estados para trabajar en pro del patrimonio inmaterial, y se preocupa también de generar una mayor sensibilización y conciencia en la población, especialmente en los jóvenes. Entonces, para ello prevé la elaboración, pues tanto a nivel formal como no formal, pues de unidades didácticas o de acciones de sensibilización. La UNESCO se dio cuenta de que la globalización y demás nos pone en riesgo este patrimonio, pero además a marchas forzadas, yo creo, ¿no? Porque los cambios son tan grandes en tan poco tiempo. Si nosotros nos paramos a pensar que no somos tan mayores, aunque ya tenemos algunos añitos, ¿no? Lo que han cambiado las cosas en pocos años realmente es que es una evolución muy rápida, ¿no? Sí, que ya no es que vayan desapareciendo las personas que nos pueden contar cosas de hace muchos años. Es que no nos tenemos que ir tan lejos tampoco. No, es que claro. Lo bueno que tiene también estos nuevos procesos que los avances técnicos nos permiten utilizarlos de cara a la promoción de este patrimonio, ¿no? Que tenemos, que hay que hacer una combinación de ambas cosas. Claro. Por eso nosotros también en el proyecto del punto de encuentro hemos tratado de utilizar las nuevas tecnologías de cara al servicio, ¿no?, de este patrimonio inmaterial. Claro. Y es cierto, es lo que comentábamos antes, es que en los años 50 del siglo XX hubo un boom industrial, etcétera, económico, que claro, la gente que había vivido toda la vida en el campo, viviendo del campo, que ha sido siglos y siglos de una economía agrícola, ganadera, etcétera, de repente eso, ¡pum!, ha desaparecido. Un cambio muy rápido de las formas rápido. de vida, ¿no? Han cambiado totalmente, y entonces, bueno, esa gente que yo hablo con gente mayor es la que ha conocido los dos mundos, ¿no? Claro. Ahora ya nosotros no podemos hablar más que de oídas, aunque tengamos cosas que contar, como te decía antes, de nuestras canciones infantiles, pero bueno, y eso es muy muy difícil de conservar, y ahora mismo ya no se cambia rápido, se cambia rapidísimo. Ya todo vuela. Con una rapidez increíble. De todas maneras, Itziar, también apuntabas un tema interesante, ¿no? Que es no solo se trata, supongo, de recopilar este material, tampoco hacemos nada con tener todo el material recopilado si no lo utilizamos para algo, ¿no? Esas unidades didácticas que comentabas, o que los chavales, los más jóvenes, pues puedan utilizarlo, ¿no? Trabajar con él. ¿Se están haciendo ya, prácticas de este tipo, se están llevando a cabo? Bueno, sí, desde luego hay sitios donde van más avanzados y donde vamos menos avanzados, ¿no? En Cataluña, en el resto de Europa se está trabajando mucho, ¿no? Y hay unas unidades didácticas muy importantes, incluso en Canarias, por ejemplo, hay un 10% del currículum de los chavales que es obligatoriamente
tradición y patrimonio. Ajá. O sea, cuando hacen gimnasia hacen lucha canaria, cuando hacen lenguaje hacen silbo canario, cuando hacen matemáticas hacen arquitectura popular para medir barrotes de balcones. O sea, tienen muy concienciado es un caso muy particular porque hay mucha gente extranjera, entonces se trata de cuidarlo, que es lo suyo, claro, ¿no? Pero bueno, se meten, ¿no?, en esa didáctica para que los chavales lo vean no como algo impuesto, sino todo lo contrario, que disfruten de esa forma, de esa pedagogía tan amena, ¿no? Aquí, bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Pues en los colegios se trata, muchas veces los profesores son los que se animan a trabajar, hacen un esfuerzo, pero claro, su currículum es tan extenso, tan difícil de llevar a cabo, entonces hueco, ¿no? Cuando les proponen estas cosas sí, se animan mucho, pero claro, realmente el día a día, si desde pues el gobierno, educación, quien sea, no lo prevé dentro de esas materias, pues es difícil también. Entonces, lo que estamos en lo mismo, ¿no? Concienciar, que la gente lo valore y bueno, pues que se siga insistiendo para que los chavales lo vean desde pequeño. Y bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Pues cómo se hace, ¿no? Y se disfruta de los carnavales con los chavales, se disfruta de los artesanos, se disfruta de las navidades, el lenchero, se juega en los patios, se provoca ese juego infantil antiguo, aunque es un poco forzado, ¿no? Realmente, pero bueno, los chavales aprenden y lo valoran y lo disfrutan. Y lo que decíamos antes, con la gente mayor goza, los chavales también. Todo lo que descubren de estos campos, bueno, es una gozada. Yo quiero recordar, igual me equivoco, pero en uno de estos programas de Eusko Ikaskuntza aquí en Onda Cero, estuvieron unos profesores del Instituto de Iturrama, puede ser, que sí que llevaban a cabo un proyecto con los chavales relacionado con este patrimonio inmaterial. Les incitaban a que hablaran con sus abuelos, a que les grabaran, a que les contaran historias, ¿no? Y sí que llevaban... creo recordar que eran del Instituto de Iturrama, sí, quizá ahora me equivoco, pero sí que estuvieron por aquí contándonos la experiencia hace unos años, ¿no? Sí, no, y hay muchos y no solo eso, sino muchos más, pero es un esfuerzo personal. Sí, una apuesta... porque es difícil encontrar un hueco tal y como están planteadas las clases y pero los horarios, luego, ¿no? Lo mismo, están agradecidos porque los chavales van a casa y descubren un abuelo que no conocían, ¿no? La cantidad de sabiduría que encierra este señor en refranes, en dichos, en canciones, en jotas, en palabras locales que... Oye, ¿qué significa zarrapastrosto? Y digo, pues esto, pues si no sabes lo que es, y toda la vida lo hemos dicho, ¿no? Hay tantas pues hay tantas de esas que... Y la gente se queda, ¿no? Y los chavales, que son, bueno, ya sabes, absorben todo, lo disfrutan muchísimo. Sí, que además quizás están en unas edades que parece que no lo van a valorar mucho, pero que sí, que realmente les gusta, ¿no? Les puede llegar a interesar. Vamos con las jornadas, que estas jornadas que van a tener lugar mañana y pasado en Civicán. Contarnos un poquito cuál es el programa que habéis preparado. Bueno, pues en estas jornadas... Son las primeras, además. Sí, son las primeras jornadas de salvaguardia del patrimonio inmaterial. Entonces hemos querido reflejar todo esto que hemos estado comentando en el programa. En base a eso, están planteadas para el jueves y para el viernes. El jueves habrá 2 charlas. El jueves comienzan a las 7:30 de la tarde. La primera charla es sobre la UNESCO y el patrimonio cultural inmaterial, la implementación de la Convención de 2003. En esta charla, Fernando Brugman, que es de la sección de Patrimonio Inmaterial del Departamento de Cultura de UNESCO de París, nos va a explicar un poco los motivos, directrices y pautas de actuación de la UNESCO para la salvaguardia de este patrimonio inmaterial. Vamos a acercar un poquito el micrófono. Así se te oye mejor. Eso. Luego tendrá lugar una segunda charla en la que se plasmarán las aplicaciones prácticas del patrimonio inmaterial y su utilidad como recurso didáctico. Por esto que comentábamos de la utilización del patrimonio inmaterial en las aulas, en la educación a los chavales y demás. El ponente es Ángel Morillas, que es miembro de ICOMOS y coordinador estatal de un proyecto UNESCO que es el patrimonio inmaterial en manos de los jóvenes. Estas serían las charlas del jueves, que comienzan a las 7:30 de la tarde en Civicán. Luego el viernes lo que haremos, comienzan las charlas a las 6 de la tarde y se presentarán los trabajos que se están haciendo en Navarra en pro del patrimonio inmaterial. Por un lado se presentará el proyecto Archivo del Patrimonio Oral e Inmaterial Navarro, que consiste en la elaboración de un archivo multimedia que recoja la tradición oral navarra y las nuevas formas de folclore urbano, en la que la profesora María Jesús Goicoechea, de la Universidad Pública de Navarra, y el doctor Alfredo Asiain, que es coordinador del proyecto, nos explicarán en qué consiste. Y luego, desde el Centro UNESCO de Navarra, presentaremos el proyecto Punto de Encuentro del Patrimonio Inmaterial de Navarra, en el que hablarán Kepa Fernández de la Rinoa, que es profesor de la Universidad Pública de Navarra, y también David Máriz Currena. Que está aquí, eso es, que la tenemos aquí y que nos va a contar ahora qué es esto del punto de encuentro del patrimonio inmaterial en Navarra.
Bueno, el punto de encuentro en materia de Navarra es un trabajo que surge desde UNESCO Navarra. Bueno, tiene mucho que ver Javier Zureika, su director y presidente. Y bueno, que estamos trabajando, bueno, de forma más o menos, pues, en forma de colaboración, hay gente trabajando como pues está Maya Chavarri, Unai, está Oscar también, varias personas colaborando en él, y lo que estamos tratando de hacer es crear un punto de encuentro, como dice el nombre, que sea no solo un archivo donde registrar manifestaciones, sino que además de recoger en un único lugar todo lo que se hace en Navarra, un poco dar información a la gente de Navarra y a la gente de fuera de lo que hay de patrimonio material en Navarra, no simplemente detallar, no entrar a recoger las jotas, sino bueno, saber que aquí se hacen jotas y por qué, de qué estilo, etcétera, ¿no? Que sea algo vivo, que sea algo, no un museo donde vas y te escapas, sino que la gente que se implique, que colabore, que participe, pueda interrelacionarse, ¿no? De tal forma que investigadores, aficionados, como decíamos antes, esa ayuda que hace falta, que no vaya cada uno por su cuenta, sino que bueno, pues sepamos lo que están haciendo otras personas, sepamos que los artesanos que trabajan en una materia y otros artesanos que puedan hablar entre ellos, crear, colaborar, aprender, sea algo muy vivo, ¿no? Ese punto de encuentro, sobre todo, eso es el interés especial, ¿no? Que se pueda participar, que sea algo donde haya información, donde haya participación. De hecho, han surgido estas jornadas como algo desde este punto de encuentro. Se harán libros, se harán, no sé, publicaciones de todo tipo, se harán las unidades didácticas en las que intentaremos que participe mucha gente, etcétera, ¿no? Sobre todo ese es el interés nuestro. Es el punto de encuentro en Internet. Sí. En una web principalmente. Claro, estamos en que es lo que toca ahora, ¿no? Exactamente. Hoy en día, por el ritmo que llevamos, ya convocar a la gente a unas reuniones es imposible. Sin embargo, crear una página web te permite tener toda esa información disponible. Las 24 horas del día. El señor que esté en Argentina las conozca y aparte poder modificar, añadir, ampliar. Se ha celebrado una fiesta, un carnaval en Alsaso, por meter fotos actuales y que la gente se anime, ¿no? Cercanos a utilizar las tecnologías al servicio de ese trabajo. Y eso, le hemos dado formato de página web. ¿La dirección? Sí. Es UNESCO Navarra. Unescona.org. Y luego ya meterse en el enlace que hay hacia el punto de encuentro. Ajá, o sea, hay que acceder a la página de UNESCO Navarra y de ahí. Invitamos a toda la gente que está trabajando en estos ámbitos y campos a participar, a mandar su información, a ponerse en contacto con nosotros y bueno, a trabajar en esta labor. Incluso quien no esté trabajando y piense ahora yo tengo información más que interesante para este asunto, a través de esa página también se puede poner en contacto con vosotros, ¿no? Sí. Por favor. Que lo hagan, que se animen, ¿no? Que lo hagan, que seguro que viene bien, que además lo decía antes David, todo vale, en mayor o menor medida, y lo que está ocurriendo ahora también, ¿no? Solo lo del pasado. También queréis que ese patrimonio inmaterial del momento quede reflejado. Ahora hay muchas, ahora de las leyendas urbanas, etcétera, pues son cuentos de la actualidad. Antes se contaban cuentos de brujas, ahora se cuentan leyendas urbanas, ¿no? Pues de historias de supermercado, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, ¿las jornadas también son para un público un poquito especializado o están abiertas al público en general? Las jornadas están abiertas al público en general. En principio estos son los temas que se van a tratar, entonces pues más o menos la gente ya sabrá en torno a lo que se va a hablar, pero están abiertas. O sea que cualquiera que les pueda interesar se pase. Animamos a la participación. Mañana y pasado a las 7:30 de la tarde mañana, en el caso de mañana, esas dos charlas de mañana, y a las 6 de la tarde en el caso del viernes. Además vais a tener una mesa redonda y ahí se va a poder también intercambiar opiniones, ¿no? Sí, la verdad es que no hablo por mí, sino esta gente que viene de París, de Cataluña, son sitios pioneros donde se ha trabajado mucho estos ámbitos, entonces nos van a enseñar mucho. O sea, estáis dispuestos a aprender un montón. Pero todo. Bueno, pues nos hemos acercado a este tema gracias, como siempre, a la Sociedad de Estudios Vascos, a Eusko Ikaskuntza, que además hoy nos recuerdan que ha fallecido Jesús Sacha, pionero del movimiento de las ikastolas navarras, y que fue premio Manuel Lekuona del año 2003, el premio que concede la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Por cierto, que recordamos que la sede de Eusko Ikaskuntza está en Pamplona, en la Plaza del Castillo, 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y que tienen una página web a la que se puede acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Se pueden además escuchar estos programas desde esa página web. Itziar Larraza, David Marguis Currena, muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros en Onda Cero. A ti. Gracias.